En esta presentación vamos a analizar los problemas éticos de la donación de vivo. De entrada, la extracción de un órgano a un donante vivo vulnera dos principios: el principio de beneficencia y el de no maleficencia. La Organización Mundial de la Salud establece, en relación con la donación de vivo, que esta donación es aceptable si existe un consentimiento informado, voluntario, que se garantiza la atención y el seguimiento, que se supervisan los criterios de selección, que todo donante vivo es claramente informado de los riesgos, beneficios y consecuencias de su decisión, que el donante es competente y capaz y que está libre de coacción. El Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina nos habla de que podrá efectuarse la donación cuando no se disponga del órgano de una persona fallecida. Pero la estancia prolongada en diálisis disminuye las posibilidades de acceso a trasplante, empeora los resultados del injerto y los resultados del trasplante de vivo superan a los de donaciones de cadáver. El consentimiento debe ser expreso y además no debe ser objeto de lucro. La obtención de órganos de donante vivo exige que este órgano o parte de él, en el caso de la hepatectomía parcial, sea compatible con la vida, no se produzca en menores de edad, haya un claro consentimiento, exige que un comité de ética asistencial dé un informe favorable y que finalmente, tras el consentimiento realizado ante el juez, el donante disponga de al menos 24 horas antes de la extracción. Contempla el decreto diferentes valores, la necesidad de que sea un procedimiento confidencial, de forma que no se divulguen informaciones. Hemos podido ver cómo no se preserva este derecho siempre. La prensa está llena de artículos que hablan de donación. Se limite la promoción y la publicidad. Hemos visto un anuncio en la primera de las presentaciones. La necesidad de la gratuidad de las donaciones. Hablaremos del riesgo del turismo de trasplantes. La equidad, minimizar al máximo el riesgo de enfermedad. Todo programa de donación debe garantizar una seguridad con un mínimo daño al donante, una información que permita un consentimiento libre y voluntario, un equipo que esté acreditado, ausencia de coacción, de lucro, que permita una motivación solidaria. La selección tiene un proceso complejo, con valoración del receptor, del donante, analítica, estudio social, estudio anatómico, estudio por pruebas complementarias y finalmente el informe de un comité de ética asistencial previo al consentimiento ante el juez. La evaluación quirúrgica valorará la viabilidad de la extracción, la existencia o no de patologías previas, para, tras el informe médico favorable, el informe de condiciones psicológicas, el informe social y el consentimiento expreso por parte del donante ser evaluado por el Comité de Ética Asistencial. Hay todo un esquema de estudio que no vamos a detallar, pero que pueden observar en la diapositiva. Con una serie de elementos que forman parte de la entrevista. Un consentimiento informado explícito,
Como siempre, la información debe incluir los efectos en el donante. La donación de vivo, de entrada, es un acto quirúrgico mutilante, no exenta de morbo y mortalidad. La mortalidad asociada a la nefrectomía es del 0,03 y aún mayor en el caso de la hepatectomía. La tasa de complicaciones en torno al 10%. Incluso puede fallecer el donante. La donación no está exenta de complicaciones para el donante. Mortalidad, morbilidad, neumotoras, lesiones de asa, sangrado, infecciones, enfermedad tromboembólica, posibilidad de reintervención. Y a largo plazo, hipertensión, insuficiencia renal. Son numerosos los estudios que han descrito estas complicaciones. Parece que ser donante no modifica la calidad de vida, aunque la entrevista a los donantes mostró la complejidad de la donación. Aquellos que han sido donantes refieren esperanzas positivas como el orgullo y la sensación de privilegio, pero también experiencias adversas como las relaciones familiares alteradas o la reducción. En estudios sobre supervivencia publicados en 2009 se habla de un riesgo mínimo, pero los artículos publicados en 2014 nos hablan de un riesgo de enfermedad renal entre 8 y 11 veces mayor que el resto de la población. Incluso recientemente se publicó un índice para valorar este riesgo personalizado en todos los candidatos a donación. No está claro el riesgo de enfermedad cardiovascular, pero sin lugar a dudas es imprescindible que el consentimiento contenga esta información. Más del 40% de los donantes manifestó presión para donar. Más del 90% comprendía los efectos a corto plazo, pero los efectos más a largo plazo o los riesgos financieros o psicológicos no siempre eran comprendidos. Otra información importante y que no siempre queda claro para los donantes es que su gesto altruista de donación dura unos años. Finalmente, este órgano donado acaba fracasando. En aquellos territorios donde la beneficencia es más indiscutible, es donde más se pueden infringir derechos. El Observatorio de Bioética y Derecho hace una serie de consideraciones importantes. 1. Que sea una práctica subsidiaria, que haya una proporcionalidad aceptable, que se evite proponer la donación en situaciones desesperadas, la necesidad de la información completa, autónoma. Cuidado con la figura del buen samaritano. Y hay que tener en cuenta que la donación de órganos inter vivos es una puerta abierta al tráfico ilegal de órganos. En China, las normas respecto a la donación generan aún más controversia. Los donantes suelen ser prisioneros. Por último, revisaremos los datos del Subcomité de Trasplante de Donante Vivo del Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla. Este comité
realiza el informe que se centra en las posibilidades de éxito, analizar si el donante ha sido bien informado y sobre todo en inspeccionar si el consentimiento ha sido expreso, libre, consciente y desinteresado. Tras una solicitud, hay una entrevista del posible donante con varios miembros del comité de ética que emiten finalmente un informe. En caso de ser favorable, se procede a la autorización judicial. La sistemática es una versión modificada de la publicada por el doctor Casares que sigue básicamente los criterios de Johnson respecto a indicación médica, preferencias del sujeto candidato a la donación, centrándose sobre todo en la calidad de la información que he recibido, expectativas respecto a la calidad de vida y el contexto en el que se produce la donación. En una serie de 136 potenciales donantes, con esta entrevista estructurada, se produjo un rechazo del 5% de los candidatos y un rechazo parcial que exigió nueva revisión del 22%, lo cual quiere decir que casi un 25% de los casos remitidos a informe inicialmente no son aprobados. Se puede comprobar que este proceso de donación es mejorable, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con la información, las consecuencias para el donante, las alternativas terapéuticas. No siempre los candidatos tienen claro que aquel familiar al que le van a ceder un órgano puede recibir el órgano también de un donante tras fallecimiento. Hay mejoras que pueden hacer de este trasplante mucho más válido. Muchas gracias.